Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes, Selah Yohanan. No olviden suscribirse a este canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Bienvenidos, mis Ajin. Hoy vamos a estar tocando el tema la envidia y el egoísmo. La Biblia, mis Ajin, aborda la envidia, válgame la redundancia, la aborda de diferentes maneras y de diversas maneras, condenándola a Misajín como una fuente de pecado y de mucho conflicto. La describe como destructiva para el bienestar personal y las relaciones. Aquí, Misajín, tenemos algunas citas bíblicas claves sobre el tema de la envidia. La envidia condena y también sus consecuencias de la envidia. Vamos a tener unas citas, como le dije, vamos a Proverbios capítulo 14, verso 30, no sin antes darle toda la cabot al Todopoderoso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu beminotav etzivanu, laxov divrei Torah. Proverbios capítulo 14, verso 30 dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. Este verso, Misajín, ilustra el daño físico y emocional que la envidia causa a la persona que la siente. Que la siente. Aquí estamos hablando del verbo sentir. Hay una envidia que no se siente y esa no causa ningún mal. Recuerden que los sentimientos están en el corazón. Así que todo lo que sienta en el corazón va a dar fruto. Pero hay envidia que no se siente. Se mira, pero no se siente. Se trabaja a nivel conciencia. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Todo esto llévelo a su conciencia. Porque hoy en día todos pregonan decir la verdad. Pero la verdad, Misajín, cada uno tiene su propia verdad. Y todo es bueno. Todo nivel de verdad que tenga el ser humano es bueno. Lo difícil aquí es cuando quieres. Este es el problema, cuando tú quieres imponer tu verdad a otro ser humano. Y eso no puede ser. Santiago capítulo 3 verso 16 dice, porque donde hay envidia y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Rivalidades, Misajín. Así que no puede haber rivalidades, porque allí hay confusión y toda clase de mal. Porque donde hay envidia y rivalidades, allí hay confusión, algo que no es cierto, sino que es una suposición, confusión, algo de que no hay certeza. Aquí Misajín Santiago conecta directamente la envidia con el desorden y las malas acciones. Todo esto es negativo. Esto lo pone de esta manera oponiéndola a la sabiduría que viene de Elohim. Recuerden de dónde sale la sabiduría de Elohim, de la boca de nuestro Elohim. Proverbios capítulo 24, verso 1 y 2 dice, no tengas envidia de los hombres malos. ¿Se da cuenta? Aquí menciona hombres malos. Hay que tener envidia de los hombres buenos.
Aquí ya vamos mirando malos y buenos. Dice, ni desees estar con ellos. Que no venga a nuestro pensamiento el deseo de estar con estas personas malas. Dice, porque su corazón piensa en robar. Su corazón piensa en robar. Y anteriormente le dije que en el corazón se siente, ¿verdad? Pero en el corazón de todo el cuerpo, que es el cerebro, se piensa en robar. Dice, e iniquidad hablan sus labios. Como le dije en YouTube y en muchas redes sociales, hay toda clase de maestros, personas que pregonan decir y tener la verdad, pero lo hacen con mucha envidia. Tienen rencor, no tienen amor. Aquí en Proverbios 24, verso 1 y 2, aquí nos advierte contra el deseo de lo que otros tienen, especialmente si lo obtuvieron de manera injusta. Eso es una aberración, estar envidiando algo que se obtuvo de mala gana. En Eclesiastés capítulo 4, verso 4 dice, y he visto asimismo que todo trabajo y toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Se da cuenta? Aquí estamos hablando de toda obra bien hecha. Ahora imagínense, aquí miramos las dos. Proverbios 24, verso 1, que es donde el corazón piensa en robar. Y todavía aquí advierte de tener envidia de estas personas malas. Pero aquí en Eclesiastés también se despierta otra envidia. Se despierta en toda obra bien hecha. Y Eclesiastés dice, también esto es vanidad y aflicción de Ruaj. Misajín, aquí destaca cómo incluso los logros pueden ser fuente de envidia, lo cual es inútil, o sea, es vanidad y también es doloroso. Misajín, a continuación le voy a dar unas pequeñas instrucciones de cómo manejarla. Por ejemplo, mire, vamos al Tejilín, al Salmo capítulo 37, verso 1 al 3. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. Aquí hay personas malas. Dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Sí? Y luego da aquí, en el mismo texto, dice, confía en Adonai y haz el bien. Entonces, ¿qué nos manda en el Tejilín? Confiar en el Todopoderoso y hacer el bien. Y luego dice la recompensa. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Aleluya. Entonces, analicemos, misajín, qué clase de envidia tenemos por nuestro prójimo o de nuestro prójimo y qué clase de egoísmo tenemos cada uno de nosotros. Aquí, misajín, en el Tejilín 37 aconseja confiar en Elohim y hacer el bien
en lugar de enfocarse en la prosperidad temporal de los malvados. Porque eso es. En un malvado, su prosperidad es temporal. En Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4, dice, el amor es paciente. Aquí viene la Javá. Es bondadoso. El amor, el Javá, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. ¿Sí? Al final salió el orgullo. Misajín, como parte de la famosa descripción de la Javá, o sea, del amor, la envidia se identifica como lo opuesto al amor verdadero. Otros ejemplos del Tanaj, otros ejemplos bíblicos de la envidia, por ejemplo, los hermanos de Yosef Hasadín, de Yosef en Bereshit capítulo 37. La envidia de los ajín de Yosef por el favoritismo de su padre y sus sueños proféticos los llevó a venderlo como esclavo. Por envidia, porque le tenían envidia. El rey Saúl y David Hamelet, en 1 de Samuel capítulo 18, la envidia de Saúl por el éxito y la popularidad de David Hamelet lo llevó a intentar matarlo en varias ocasiones. El hermano mayor del hijo pródigo, también en Lucas capítulo 15, verso 28 al 30, en la parábola, el hermano mayor se llena de amargura. Y recuerden que raíz de amargura es pecado. Es algo que no funciona. Se llena de amargura y de envidia cuando su padre celebra el regreso del hermano menor, negándose a unirse a la celebración. Quiero que observe bien la siguiente cita que les voy a estar leyendo aquí, porque se puede preguntar, ¿hay algo bueno de lo malo? Vamos a observar. En Bereshit 26, 14 hasta el 23, mire. Génesis 26, verso 14 hasta el 23. Dice, él tenía rebaños de ovejas, reses y bueyes, y mucha tierra cosechada, y los Pelistín lo envidiaban. Ahora la pregunta, estuvimos mirando a los malvados, que hay personas que le tienen envidia incluso a los malvados. Pero aquí los Pelistín le tenían envidia a un hombre honorable, uno que era bendecido por el Boré Olán, a Isaac. En el 26:15 dice, ahora los Filistín habían tapado y llenado de tierra todos los pozos que los sirvientes de su padre habían cavado durante la vida de Abraham Avino. ¿Por qué los taparon, Isajín? Por egoísmo, por envidia. En el 26:16 dice, Abimelech dijo a Isaac, te tienes que ir de nosotros porque te has hecho mucho más poderoso de lo que somos nosotros. Aquí viene el egoísmo y la envidia de un hombre
poderoso y generoso. Capítulo 26, verso 17 dice así que Isaac se fue y acampó en el Badí de Gerar y vivió allí. En el 18 dice, Isaac volvió a cavar los pozos que habían sido cavados durante la vida de Abraham Avinu, los mismos que los Filistín habían tapado después que Abraham Avinu había muerto, y los llamó por los nombres que su padre había usado para ellos. Aquí estamos mirando que Isaac volvió a abrir los pozos que había cavado Abraham Avinu. Pero miren lo que pasa en el 26:19 en adelante. Los sirvientes de Isaac cavaron en el valle de Gerar y descubrieron una fuente de agua viviente, o sea, un manantial, misajín. En el 20 dice, pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Aquí ya hay envidia y egoísmo otra vez. Reclamando, fíjese muy bien, el agua es nuestra, ellos decían. El agua es nuestra. Una persona que no tiene envidia y que no tiene egoísmo, se une para cavar los pozos para que todos tengamos agua. Pero aquí estaba la izquierda y la derecha. Uno se mantenía en la columna central, pero otro quería jalarlo de la columna central. Dice el texto, así que él llamó el pozo Esek, que quiere decir riña, porque riñeron con él. Aquí al final está la palabra él. Esto no quiere decir que riñeron con Isaac, sino que riñeron con él, el Todopoderoso. Capítulo 26, verso 21 dice, él se fue entonces y cavaron otro pozo y también riñeron sobre él. Así que lo llamó Signán, enemistad y hostilidad. Enemistad, aquí separación, y hostilidad. Hostilidad, algo muy fuerte. Capítulo 26, verso 22 dice, él se fue de allí y cavó otro pozo, y sobre ese no riñeron. Así que lo llamó Rehobot, espacios abiertos. Pongan muy bien atención lo que significa. Espacios abiertos. Rehobot. Espacios abiertos. Y dijo, porque ahora, aquí se le da la cabot al Todopoderoso, mire, porque ahora Yud Hei Ba Hei nos ha dado espacio, aleluya, y nos ha aumentado en esta tierra. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo para que haya espacio para Yud Hei Ba Hei en nuestro ser? Hacer un espacio abierto para que venga Él a reinar en nuestra vida. En Bereshit 26:23 dice, de allí Isaac subió a Beersheba. Mire lo que dice en Eclesiastés capítulo 4, verso 4. Después comprendí que todo esfuerzo y logro nacen de la envidia de una persona por la otra. Y de aquí comenzamos, misajín. De aquí comenzamos. Ponga atención. Quiero que se grabe muy bien este verso. Eclesiastés capítulo 4, verso 4.
El mismo en Eclesiastés, el que reúne, dice, después comprendí, ponga atención, después comprendió que todo esfuerzo, aquí se lo voy separando para que lo vaya captando. Después, es porque ya pasó tiempo, comprendí que todo esfuerzo, si tú te esfuerzas, si yo me esfuerzo y logro, nacen de la envidia de una persona por la otra. Entonces, para tener logros en esta vida, misajín, ¿es bueno tener envidia o no? Aquí nos está diciendo el texto, mire, ponga atención. Debemos de tener envidia. Por eso mucha gente se confunde porque se pone a escuchar, pero no lee lo que realmente quiere decir el texto. Hay que leer despacito para ir rumiando las palabras del texto de la Kadosh Torah. Después comprendí que todo esfuerzo y logro nacen de la envidia de una persona por la otra. Pero también sigue diciendo aquí, Kohelet dice, esto también es vanidad y rebeldía de Ruach. Vanidad y rebeldía de Ruach. Entonces, misajín, aquí debemos de mirar que debemos de tener todo equilibrado. Para poder tener éxito, debemos de envidiar con una envidia sana, de gozo, de sinja. Misajín, la Biblia no utiliza la palabra ego directamente en la mayoría de las traducciones, pero aborda ampliamente los conceptos relacionados de orgullo, arrogancia y egoísmo. De esa manera, Misajín, advirtiendo sobre sus peligros y contrastándolos con la virtud de la humanidad. La virtud de la humanidad. Misajín, a continuación, algunas citas bíblicas clave que hablan de estos conceptos sobre el orgullo y la arrogancia, o sea, el ego. En Proverbios 16:18 se advierte que el orgullo y la arrogancia proceden a la destrucción y a la caída. ¿Sí? Eso es cierto. Si lo hace con la intención de destruir a su prójimo. Proverbios capítulo 11, verso 2, señala que la vergüenza acompaña al orgullo. Ponga atención. La vergüenza acompaña al orgullo, el ego o el orgullo de no reconocer, mientras que la sabiduría viene con la humildad de reconocer y aceptar la realidad. Aquí se va a estar dando cuenta lo que viene del lado negativo. Lado negativo es sin conciencia o inconsciente. De la línea de la contaminación. La inclinación a hacer el mal. Mientras que la sabiduría viene con la humildad. Humildad de corazón. Proverbios capítulo 8, verso 13. Expresa que temer al Adón implica aborrecer el orgullo y la arrogancia. En Proverbios capítulo 16, verso 5,
Indica, Misajín, que Elohim detesta a los orgullosos y no los dejará sin castigo. En Isaías 2:12, aquí nos anuncia un día en que todo lo orgulloso y altivo será humillado. ¿Sí? Será humillado porque eso es lo que quiere el Todopoderoso, que todos aceptemos y lleguemos a la Teshuvah, a la Tashuhei, regresar a la Hei espiritual, a nuestro Adón, caminando por esa letra va que es Mashiach. Sobre el egoísmo y la humildad tenemos a Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Se exhorta a no actuar por egoísmo o vanidad, sino con humildad, considerando, Misajín, a los demás como superiores y buscando el interés ajeno además del propio. Recuerden, Misajín, amor al prójimo, algo que nos encarga el Todopoderoso. Romanos capítulo 12, verso 3 dice, aconseja no tener aquí un concepto de sí mismo más alto de lo debido, sino evaluarse con sensatez, según la emunaj recibida del Boreolán. Entonces, ¿qué nos manda aquí? A evaluarnos. Pero uno que camina inconsciente o sin conciencia no va a aceptar evaluarse por el ego, por el egoísmo, por la envidia, por la inclinación al mal. En Santiago capítulo 4, verso 6 y verso 10, afirma Misojín que Elohim se opone a los soberbios, pero favorece a los humildes, y que la humillación ante el Adón lleva a la exaltación. ¿Se da cuenta? Era lo que hacía Isaac, el saltar. En resumen, Misajín, estos pasajes del Taná que ilustran que el ego, manifestado como orgullo y egoísmo, conduce a resultados negativos, mientras que la humildad y la consideración por los demás son virtudes valoradas. Misajín, perspectiva cabalística sobre la envidia. En la Kabbalah, Misajín, la envidia no se considera únicamente negativa. Ponga atención para que no cometamos el error de mirar todos los textos que nos advierten, claro, pero que no los miremos negativos, sino que de la oscuridad saquemos esa chispa, esa esa luz. Como le estoy diciendo, la envidia no se considera únicamente negativa. Y lo miramos en los mismos textos, que hay envidia negativa y hay envidia positiva. Todo tiene su energía. Se entiende, Misajín, como una fuerza espiritual con dos caras. Por eso le dije, positivo y negativo. Como miramos anteriormente, número 1, envidia destructiva, que es el ego, surge del deseo de lo que otro tiene, acompañado de resentimiento. Mis Javerín, este tipo genera separación entre las Neshamot, entre las almas y la luz.
bloqueando así la conexión espiritual, Misajín. Se asocia con el mal de ojo, que en la Kabbalah se describe como conciencia de carencia. Conciencia de carencia. Pensar, Misajín, pensar. ¿Por qué no tengo yo eso? Eso, Misajín, roba energía espiritual. Pregunta, Misajín, ¿qué significa el mandamiento? No hagas a los demás lo que odias. ¿Qué significa el mandamiento no hagas a los demás lo que odias? ¿Cómo puede ser universal tanto para el nivel corporal como para el espiritual? Bueno, Misajín, respuesta para estas dos preguntas. Para dominar el mundo superior, se nos ha dado el egoísmo. ¿Pero cómo dices eso? Sí, Misajín. Y transformándolo, podríamos adaptarnos al mundo superior. Misajín, básicamente el egoísmo es un estado artificial para que transformándolo comprendamos la estructura del mundo espiritual a un nivel conciencia claro. El egoísmo no es un fin en sí mismo. En general, Misajín, no tenemos que corregirlo. Pero ¿cómo es eso? Bueno, esto es un medio de corrección, una ayuda para adaptarnos al mundo superior. Por eso con razón el Boreolán dijo, yo creé el egoísmo. Lo creó para el hombre, para que corrigiéndolo gradualmente, cada vez entendiera y revelara más y más el mundo espiritual. Mediten esas palabras, Misajín. No olvide suscribirse a este canal. Active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Esto va a ser de mucha brajá, de mucha bendición a todo aquel que lo escuche. El egoísmo no es un fin en sí mismo, sino un medio de corrección. No se le olvide. Número 1, tenemos y debemos de reconocer el ego, el egoísmo. Ra Ashlag dice que solo hay una forma de vencer a nuestro ego y es reconociéndolo, reconocerlo, reconocer el ego. En el momento en que lo divisemos, que lo veamos, la luz viene y lo extrae de nosotros cuando renunciamos a nuestro ego completamente. Cuando alcanzamos el nivel en que podemos borrar verdaderamente nuestros pendientes, eso es inmortalidad en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy reconoce en ti todo aquello que es opuesto a la luz y conéctalo con tu ego. Lo que te lastima, lo que te irrita, lo que te entristece, lo que te ofende, lo que te preocupa, lo que te da miedo. Simplemente reconocen
tu ego, que hace su trabajo de bloquear tu luz. ¿Cómo bajarte de tu burro? O sea, tu ego. Misajín, en el método cabalístico hay dos principios. No hagas a los demás lo que odias. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles son estos pasos, Misajín? No hagas a los demás lo que odias. Es una corrección del egoísmo. Es decir, Misajín, dejar de utilizarlo como ego. Mientras que ama a tu prójimo como a ti mismo, ya es una revolución. Es utilizar el egoísmo en la dirección opuesta, por el bien de los demás. ¿Cómo atraer la fuerza superior? ¿Cómo atraer la fuerza superior? Tenemos la posibilidad de atraer la fuerza que nos corregirá. Pero estudiemos que esta fuerza viene por sí misma y nos da la posibilidad de elevar el man, de realizar ciertas acciones. ¿Cómo podemos atraerla? Bueno, lo que se nos exige son aclaraciones que es lo que debemos hacer, parte de estudiar y cómo estar interconectados entre nosotros para que nuestras fuerzas se unan y se fortalezcan. Esto es lo que debemos estudiar y comprender. ¿Y cómo podemos verificar si nuestra intención está dirigida hacia nosotros mismos o hacia el acto de otorgar? Bueno, sigue comprobando y pregúntate constantemente esta pregunta. Y verás cómo poco a poco se revelará dentro de ti. Misajín, la psicología trabaja con el ego y la espiritualidad por encima del ego. ¿Cómo es esto? Pregunta. A menudo, Misajín, ocurre que una persona mete la psicología en el asunto y cree que está haciendo un trabajo interior. ¿Cómo se puede distinguir el trabajo interior de la psicología? Bueno, la psicología es cuando trabajas con tu egoísmo y el trabajo espiritual es cuando trabajas sobre tu egoísmo. Misajín, en el trabajo espiritual consideramos los deseos de los demás, intentamos trascender los nuestros y existir dentro de los de ellos. Aceptamos los valores del entorno cabalístico que define lo que es importante para ti, para mí, y nos esforzamos por cumplir las directrices que recibimos de él. El trabajo espiritual está por encima del ego porque trabajamos con los deseos del entorno. En la psicología trabajamos con el ego, resolviendo dentro de nosotros mismos qué es importante y qué no lo es. Cómo piensas y cómo influyes. El crecimiento espiritual se basa en dudar constantemente de uno mismo. Sí, dudar de uno mismo, dar pasos adelante y atrás. Y así estudiándonos uno
mismo, nuestro interior. El desarrollo espiritual es el autoconocimiento en el que constantemente te adentras en tu interior y te comprendes cada vez más. Después de todo, toda la percepción está dentro de uno mismo. Los mundos están dentro de nosotros. El mundo del infinito está dentro de ti. Todo el universo está dentro de ti y en ti. Pero, ¿cómo puedo alcanzar un planeta dentro de mí mismo? Oh, verás que simplemente te aparece un punto determinado en tu pantalla. Resulta ser la luna y otro punto es el sol. Son atraídos hacia ti por tus fuerzas internas, igual que ves una imagen en la pantalla de tu ordenador. Mis Javerín, mis Ajín, hay 613 fuerzas en nuestra pantalla interna. 613 preceptos que son que son luz, cuya combinación victorial o vectorial nos muestra el panorama general. Eso es todo. No hay nada más. Al igual que ahora, mientras hablamos, tú me ves en la pantalla o me escuchas y yo te miro en la mía o te escucho. Es exactamente lo mismo. Ahora mismo puedo estar sentado y tengo aquí un dispositivo con el que puedo ver una docena de lugares diferentes en el exterior. Con mis ojos me he acostumbrado tanto, ¿sí? Entonces se acostumbra uno al dispositivo que lo siente uno parte de uno mismo, como si estuviera fuera del edificio, adentro, en otro lugar, en otro país, en un pasillo, en algún lugar de otro departamento, en otro país, en una sala de conferencias. Puede uno vivir en esos lugares. ¿En qué se diferencia este dispositivo de mis ojos? En nada. Todo viene únicamente del creador, del Boreolam. ¿Cómo puedo obligarme a investigar los mundos superiores dentro de mí cuando este mundo externo me presiona cada vez más y me tienta con tentaciones y me distrae de la meta? Bueno, la respuesta, mis aquí está dispuesto así, deliberadamente. Nada está fuera de la voluntad del Creador, quien específicamente te lava de esta manera dentro de tu propio egoísmo para que puedas alcanzarlo a Él, al Boré Olam. Ni un solo pensamiento o sentimiento surge en ti que te obstaculice. Todo está dirigido únicamente a alcanzar la unidad y la singularidad del Boré Olam, del Creador. Todo viene del Creador para corregir mi sajín. Démosle toda la cabot al Todopoderoso. Pero si usted dice que el Creador no existe, que Él es solo la medida de mi alcance y revelación, entonces, ¿quién es el que me limpia? ¿Soy yo mismo?
No. Es el Boré Olam quien te ama y me ama de esta manera. Él es quien pone todo esto ante nosotros y debemos de dirigirnos siempre a Él. No hay otro fuera de Él. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Solo de Él proceden tanto lo malo como lo bueno. Por eso decimos el Shema Israel. Él es uno y único. ¿Qué herramientas necesitamos para investigar lo que se dice en la Kabbalah? Bueno, quien se dedica o se dedique a la Kabbalah descubre estas herramientas dentro de sí mismo, Misajín. Entonces, ¿una persona no nace con estas herramientas? Una persona nace con predisposición a ellas, Misajín. Toda la realidad fue creada por un único pensamiento del Boré Olam. Toda la realidad fue creada por un único pensamiento del Boré Olam. Revelar nuestra raíz. Pregunta. La raíz superior del Boré Olam parece estar desligada del deseo de recibir, de la creación. ¿Cómo podemos estar conectados con ella, siendo dependientes de ella por completo, por un lado, y por otro, absolutamente desvinculados? No estamos separados de él. Por el contrario, debemos revelar cuán profundamente estamos conectados con nuestra raíz, o sea, con el Boré Olam, con nuestro Creador, con la fuerza superior, y cómo podemos acercarnos a Él y revelarlo constantemente como nuestra raíz. Pregunta, ¿puede el deseo de recibir revelar esta raíz precisamente a partir de su naturaleza? No, porque es solo un extremo. Podemos revelar nuestra raíz solo siendo opuestos a ella. Por tanto, Misajín, para comprender la creación debemos estudiar al Boré Olam, al cielo. Ya es momento. Solo a través de nuestra conexión creamos la condición para revelar al Creador. Te odio. ¿Cuántas veces ha dicho esa palabra? Te odio. ¿Cuántas veces durante el día ese pensamiento brota en tu mente? ¿Cuántas veces se derrama de tu boca, que es más grave? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Si te digo que no es bonito odiar, ¿te detendrías? No lo creo. Si te digo que el odio trae caos a tu vida, ¿cambiarías ahora? La agitación es una señal de odio. El Rachmaninoff de Breslau, cada vez que estás odiando a alguien, hasta sin razón,
que es el caso de la mayoría de las veces, estás invitando un poco más de caos a tu vida. Con eso en mente, tengo solamente una pregunta orientadora para ti hoy. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el Ahabá? Mientras más desafiante sea el obstáculo que enfrentas en la vida, más espiritualmente evolucionado serás si triunfas sobre este. Porque se trata del esfuerzo, no del logro, no de lograrlo, como lo explican los Mekubalín, los cabalistas antiguos. No hay luz más brillante que la luz que logra surgir de la oscuridad. El Zohar. Escúchame, escúchenme. Hoy, da lo mejor de ti y sabe que por más oscuras que parezcan las cosas, hay una gran luz esperando ser revelada. Reflexiones cabalísticas, Misajín. Misajín, todos tenemos algo en nuestra vida que sabemos es importante y aún así no lo apreciamos lo suficiente. ¿Has escuchado esto antes? Y lo escucharás de nuevo. Perdemos lo que no apreciamos. Hoy es el día perfecto para sentarte en silencio por un momento y darle gracias al Creador por permitirte el privilegio de, no me digas que, tú ahí pon tu agradecimiento. Escribe tú lo que hayas reflexionado. Agradezco al Boré Olam por permitirme el privilegio de la gratitud, Misajín. Ser agradecidos con el Boré Olam. La Kabbalah enseña, Misajín, que si dejamos la iglesia, el templo, la mezquita o la capilla, siendo exactamente la misma persona que éramos cuando entramos, es como si no hubiésemos entrado nunca. Lo mismo es cuando estamos estudiando el Kadosh, Zohar y otras fuentes cabalísticas. Orar, meditar, estudiar son el camino hacia un destino. El abrirnos para que la luz entre a ayudarnos a cambiar. Recuerde lo que es abrir un espacio para que entre la divinidad a nuestro ser. Elohim no necesita nuestro agradecimiento o nuestras súplicas. El crecimiento personal es lo único que importa. ¿Eres hoy diferente a lo que eras ayer? Tómate tiempo para trabajar en cambiar una parte de tu personalidad que no te gusta. Cuando haces esos pequeños cambios en ti mismo, revelas las chispas de Elohim en ti. Y es la mejor forma de oración que puedes ofrecer. Le mencioné todas las religiones casi en estos. Iglesia, templo, mezquita o capilla. ¿Por qué? Porque todos donde nos encontremos debemos de ser una mejor versión de uno mismo.
El cabalista Yehuda Ber recomienda, Misajín, que hay una experiencia extrema en la vida que todos estamos buscando. Un estado de fluidez en donde todas las cosas simplemente tienen sentido y se perciben correctas. Misajín, alcanzamos este estado al pensar en los demás primero y al crear una apertura para que la luz sin fin, o sea, el Ein Sof Kadosh, la fuente de todo lo bueno, entre. Misajín, pero cuando solo pensamos en nosotros mismos, ahí viene el egoísmo. Ponemos un final a este fluir. Misajín, hoy escriban una lista de 5 personas que te importen. Ponla en tu bolsillo. Pégala a tu computador. Ponla en el refrigerador. Tenla cerca. Cada vez que te descubras a ti mismo, obsesionándote acerca de ti mismo, mira la lista y piensa en esas personas. Envíales energía. Envíales energía. Lo que quiere decir, Misajín, imagínalos rodeados de luz, recibiendo la salud, recibiendo la sabiduría que ellos se merecen. Considera esto tu conexión con la luz infinita, el Ein Sof Kadosh. Importante consejo para empezar a mirar más allá de nuestro ombligo. Misajín, hablemos de la clave de la felicidad. La clave de la felicidad. La Cábala, Misajín, nos explica el proceso para lograr la felicidad de la manera siguiente. Primero, Misajín, deseamos algo y nos esforzamos por obtenerlo. Misajín, en el momento que conseguimos lo que anhelábamos, nos invade una sensación de placer, alegría y deleite. En términos cabalísticos, Misajín, el primer encuentro entre cualquier deseo y su satisfacción es el punto máximo de placer. Es decir, Misajín, tan pronto logramos lo que queremos, el deseo se va desvaneciendo. En pocas palabras, Misajín, ya no sentimos el deseo por lo que hayamos conseguido. Y como resultado, el placer se va esfumando hasta desaparecer por completo. Por ejemplo, no sé si usted ha sentido tanta hambre que crees que podrías comerte un trozo de filete grueso y jugoso, tú solo, tú sola, sin convidar a nadie. Los vegetarianos pueden pensar en un enorme plato de verduras, pero ¿qué pasa cuando empiezas a comer? La primera probada es un estasis y la siguiente es maravillosa. La que le sigue es buena y luego, pues, sí está bien. Sin embargo, Misajín, después va disminuyendo su importancia hasta que terminas diciendo, ni un bocado más, voy a reventar. Misajín, esto se aplica a todo, no solo a la comida.
Podemos pasarnos años soñando con el auto deportivo, pero cuando al fin lo tenemos, aunque por unos momentos odias, ¿sí? O días sintamos una emoción inmensa, descubrimos que poco a poco lo vamos disfrutando menos. Hasta que al final, cada vez que lo conducimos, solo pensamos en la gigantesca deuda que hemos adquirido y en el hecho que habrá que pagarla en los próximos 3 años, por ejemplo. También el profesor de economía Richard de la Universidad del Sur de California, uno de los pioneros en la investigación de la felicidad, llama a este fenómeno adaptación hedonista. Así, adaptación hedonista. ¿Qué significa, misajín? Compro un auto nuevo y me acostumbro a él. Adquiero un nuevo guardarropa e igualmente me acostumbro. Y rápidamente nos adaptamos al placer que recibimos. Pero este no puede ser el final de la historia, misajín. Después de todo, al describir estos acontecimientos, vemos que todos nosotros anhelamos encontrar el placer duradero. Una pregunta. ¿Es posible que la naturaleza nos haya colocado en este círculo vicioso en el que siempre seremos desgraciados? ¿Será la felicidad tan solo un cuento de hadas que nunca se va a convertir en realidad? Misajín, la fórmula secreta de la felicidad, afortunadamente, Misajín, la Kabbalah nos explica que la naturaleza no es cruel, que de hecho, Misajín, su único deseo es darnos la felicidad que tanto buscamos. Si nuestra aspiración a ser felices no fuera destinada a ser realizada, no habríamos sido criados con ella, Misajín. Misajín, mis javerín, el propósito de la naturaleza es dejar que logremos alcanzar de manera independiente una sensación de total y completa felicidad, no parcial o temporal, sino absoluta, perfecta y eterna. En realidad, estamos más cerca de alcanzarla de lo que pensamos. De hecho, Misajín, la reciente tendencia por investigar la felicidad y la creciente comprensión de que siempre permanecemos insatisfechos nos han permitido efectivamente acercarnos a la verdadera felicidad. Estamos comenzando a reconocer el patrón. La felicidad no depende de qué cantidad de dinero ganemos o qué tan bien funciona nuestro matrimonio. De hecho, Misajín, no tiene relación alguna con cualquier placer terrenal que tratemos de recibir, sino con nuestra condición interna. Como le dije anteriormente, estamos empezando a descubrir el hecho fundamental que la felicidad puede ser lograda solo si utilizamos un principio distinto de gozo. ¿Y cómo es eso? Bueno, la Kabbalah nos ayuda a resolver el problema de la felicidad desde su raíz. Ya hemos explicado la razón por la que nunca experimentamos placer duradero. El encuentro del placer con el deseo neutraliza de inmediato el deseo. Y este, al ser
neutralizado nos impide disfrutar del placer. Así que el secreto de la felicidad, nos explica la Kabbalah, es agregar otro ingrediente a este proceso: la intención. La intención. Esto significa, Misajín, que continuamos deseando como antes, solo que le damos un nuevo giro al deseo. Lo dirigimos hacia afuera de nosotros, como si estuviéramos dando a otro. Amor al prójimo, recuerde. En otras palabras, esta intención de otorgamiento convierte a nuestro deseo en un conductor del placer. Misajín, si elevamos nuestro deseo al plano espiritual en función de dar, el placer que sentimos nunca va a parar. Continuará fluyendo a través de nuestro deseo siguiendo nuestra intención. Y nuestro deseo podrá seguir recibiendo continuamente sin nunca llegar a saciarse. Y esa es la fórmula para el placer interminable o la felicidad duradera. Cuando uno aplica esta fórmula, pasa en realidad por una transición muy profunda y empieza a sentir diferentes tipos de placer. Misajín, la Kabbalah los llama espirituales y justamente son eternos. La verdadera felicidad se encuentra a la vuelta de la esquina, Misajín, esperando a que aprendamos cómo experimentarla, cómo agregar la intención a nuestro deseo. Al estudiar la Kabbalah, adquirimos esta nueva intención espiritual de manera natural y empezamos a recibir conforme al deseo de la naturaleza. O sea, plenamente, Misajín. Y es por esto que la Kabbalah significa recibir, que en hebreo, ya que es la sabiduría que justamente nos enseña cómo recibir el placer duradero. Pero sigamos hablando de la envidia. Recuerde que hemos tocado varios puntos: envidia positiva, envidia negativa. Los Mekubalín, los cabalistas, distinguen dos tipos de envidia. Ponga atención. Misajín, el primer tipo es el que todos conocemos, queramos o no admitirlo. Es el golpe que sentimos en nuestros corazones cuando nuestro amigo consigue lo que quería. Es esa parte de nosotros que dice: ¿por qué él y no yo? Este es el peor tipo de envidia que no podemos llegar a sentir, Misajín. Cuando ponemos en tela de juicio por qué otra persona ha obtenido algo en lugar de nosotros, estamos perdidos, Misajín. ¿Por qué? Bueno, porque cuando discutimos por qué nuestro amigo ha recibido algo, nos estamos desconectando de él. Recuerden que todos somos una misma neshama, una misma alma. Creamos separación. ¿Qué sucede en el momento en que creamos separación de nuestro amigo, Misajín? Bueno, pues creamos una separación entre nosotros y la luz. La luz, que es, por supuesto, el mejor amigo.
el más fiable y el más amoroso que nunca hayamos tenido. Así que no nos alejemos de la luz. No solo no tenemos lo que queremos, sino que tampoco estamos felices con nuestro amigo, con nuestro prójimo. Misajín, hemos creado un muro entre nosotros y él. Esa es la separación. Y por consiguiente, Misajín, entre nosotros y la luz. Esto trae consecuencia. Esto evita que obtengamos lo que deseamos. Es un círculo vicioso del que no se obtiene nada bueno, Misajín. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, los Mekubalín, los cabalistas, explican que hay un tipo de envidia que es muy positiva, muy positivo. Pongan atención. Es la voz que nos dice, me siento muy feliz por mi amigo, por mi prójimo. Me alegra que haya conseguido aquello. Ya sabes a qué me refiero. Yo también lo quiero. Me sentiría feliz de trabajar por aquello. Misajín, el primer tipo de envidia emana puramente del reino del ego y la separación. El segundo es motivador y nos da el poder para trabajar con la ley de causa y efecto. Nos muestra Misajín que la razón por la cual queremos lo que nuestro amigo tiene es porque él fue enviado a nuestra vida para hacernos querer aquello que tiene. Es un motor, es una motivación y para mostrarnos que nosotros también podemos tenerlo. Por supuesto, tenemos que trabajar por ello. Pero cuando perseguimos nuestro sueño, no puede haber una conciencia de carencia. De hecho, Misajín, muchos de nosotros llevamos el hilo rojo para que nos proteja del mal de ojo. Pero, ¿sabemos de dónde proviene el mal de ojo? ¿Y cuáles son sus efectos? Pongan atención. El mal de ojo es la conciencia de carencia. Es el pensamiento automático que se activa en el instante en que envidiamos a alguien. ¿Sabía eso? ¿Por qué no tengo yo eso? Ellos no lo merecen. Yo sí. ¿Cuántas veces ha pensado así? Espiritualmente, Misajín, esto equivale a robar energía de otra persona. Ejercicio, Misajín. Esta semana encuentra aquellas cosas que envidias. Date cuenta de que la razón por la cual estás viendo estas cosas es para mostrarte que tú también puedes tenerlas. Así que la próxima vez que sientas envidia, cambia a positivo. Misajín, con la fuerza de la envidia llegamos al Ishma. Rabash, en sus anotaciones de lo Lishma al Lishma, siempre debe de haber un comienzo. De lo contrario, es imposible alcanzar al Lishma por su nombre. Es decir, hay que creer que en todos los placeres corporales, es decir, comer, beber y otros placeres, así como en los deleites que se encuentran en el aprendizaje de enseñanzas externas,
control, venganza, etc. Como está escrito en la regla, la envidia, la lujuria y el honor sacan a una persona del mundo. En esos placeres no hay más que una pequeña luz, como dice el Zohar. Por el contrario, las grandes luces, grandes luminarias, se depositan en la Torah y los mismos, los preceptos. A diferencia de los placeres corporales en los que solo cayeron chispas de la luz de Kedushah, por lo tanto, misajín, las klipot, que son las cáscaras, le dan a uno un despertar para entrar en Kedushah porque quieren ser recompensados con grandes luminarias, grandes luces. Esto se llama, misajín, Lolishma, no por su nombre. Posteriormente de este Lolishma puede ser recompensado con Lishma. Ramash, que significa que las generaciones de los justos son buenas obras, en el trabajo del artículo número 4. La envidia, la lujuria y el honor sacan al hombre del mundo. Esto está en Abot, capítulo 4, verso 28. Él dice, Misajín, él dice allí que a través de la envidia y el honor es posible cambiar las inclinaciones a la lujuria en el grado de vegetativo, donde se comienza a trabajar por el bien de los demás, con el propósito de Lolishma. Del mismo modo, Misajín, a través de la envidia se puede cambiar el nivel de conocimiento, como dijeron nuestros jajamín. La envidia a los escritores aumenta el conocimiento. Y del mismo modo, a través de Lolishma, también pueden pasar del nivel animado al del hablante. Sin embargo, Misajín, ¿cómo ayuda el modo Lolishma si uno no tiene la inclinación real al grado en que ingresa? Bueno, nuestros jajamín dijeron sobre esto con respecto a la Torá, la luz en ella lo reforma. La luz en ella lo reforma. Resulta que a través del Lolishma llegamos al Lishma en nombre de la Torá. Es por eso que dijeron, uno siempre debe de aprender Lolishma, ya que de Lolishma llegamos al Lishma. Baal Hasulán, en la introducción al libro Panin Meirot Umashvirot, página 3, dice que la naturaleza del fuego de la envidia es su carácter general, abarcando todos los tiempos y todas las realidades. Esto es debido a que el comportamiento de la envidia es que si uno no hubiera visto el objeto que su amigo posee, nunca se le hubiera despertado el deseo por este en absoluto. Hallamos, misajín, que la sensación de falta no se refiere a lo que le falta a él, sino a lo que sus amigos tienen, quienes son toda la progenie de Adán y Java a lo largo de todas las generaciones. Así, misajín, esta fuerza operante es ilimitada y por lo tanto resulta apta para su tarea sublime y elevada. Rashbaz, acerca de por encima de la razón en el artículo número 21, dice, el hombre tiene cualidades que los padres dan en herencia a sus hijos y tiene cualidades que adquiere de la sociedad, lo cual es una nueva posesión.
Y eso le llega solo por medio de la fuerza de conexión con la sociedad y por la envidia que siente hacia los amigos cuando ve que ellos tienen mejores cualidades que las suyas. Eso, Misajín, eso le motiva a adquirir esas buenas cualidades que ellos tienen y que él no, y así los envidia. Así, Misajín, a través de la sociedad, adquiere nuevas cualidades que adoptan al ver que ellos se encuentran en un grado más elevado que el suyo y les tiene envidia. Esa es la razón por la que ahora puede ser más grande que cuando no tenía una sociedad, ya que obtiene nuevas fuerzas a través de la sociedad. Rasbash, acerca de por encima de la razón, en el artículo número 21, dice, la envidia hacia los escritores incrementará la sabiduría. Ponga atención, la envidia hacia los escritores incrementará la sabiduría. En otras palabras, Misajín, cuando todos los amigos ven que la sociedad se encuentra en un nivel elevado, tanto en pensamientos como en acciones, es natural que cada uno deba aumentar su grado a un nivel más alto del que tiene, según las cualidades de su propio cuerpo. Baal Hasulán en Shamatí 99 no dijo un malvado o un justo. Aquí, Misajín, si uno tiene fuerza de voluntad, ni deseo por la espiritualidad, pero está entre personas que sí tienen pasión y deseo por la espiritualidad, y si estima a estas personas, entonces también tomará de ellos la fuerza para sobreponerse y también sus deseos y aspiraciones, aunque por su naturaleza él no tenga esos deseos y ansias, ni la fuerza para sobreponerse a su propio estado. Pero según sea el aprecio y la importancia que atribuya a estas personas, recibirá nuevas fuerzas. El libro Mahor, el libro Mahor Beshemesh, porción Yitro, dice, no tiene que figurarse que su amigo sirve al Boreolán mucho más que él. La envidia a los escritores incrementará la sabiduría aquí y mediante eso se fortalecerá en el trabajo del Boreolán más y más. Esto es que cada sadín se quemará por la jupa, el palio nupcial de su amigo, que se refiere al asunto del entusiasmo al ver que la jupa de su amigo es más grande que la suya. Arderá en él el fuego y su espíritu se entusiasmará con el trabajo del Boreolán más y así conseguirá más logros divinos. Estamos mirando los diferentes tipos de envidia, que solamente son dos, el negativo y el positivo. Rashbaz acerca de por encima de la razón, en el artículo número 21, dice, cuando la inclinación al mal llega y le muestra la bajeza de los amigos, debe ir por encima de la razón. Pero ciertamente será mejor y tendría más éxito si pudiera ver desde la razón, desde la voluntad. Porque los amigos están en un nivel más alto que el suyo. Con ello podemos entender el rezo que Rabí
Elimelech escribió para nosotros. Permite que nuestros corazones vean las virtudes de nuestros prójimos o amigos y no sus defectos. Entonces debemos de mirar las midot, las cualidades de nuestro prójimo, misajín. Rashbash acerca de por encima de la razón, en el artículo 21, dice, la persona debe de sentir que es peor que los demás, porque esa es la verdad. Y también debemos entender lo que nuestros sabios dijeron. La envidia hacia los escritores incrementará la sabiduría. Eso es precisamente, misajín, dentro de la razón. Pero por encima de la razón, el mérito de su amigo no es tan evidente como para decir que siente envidia de su amigo, puesto que entonces eso le haría trabajar y esforzarse, ya que su amigo lo obliga debido a la envidia. Rabash acerca de por encima de la razón, en el artículo 21 también dice, si ve que sus amigos están en un grado más elevado que el suyo, ve dentro de la razón como él se encuentra en la absoluta bajeza comparado con sus amigos, ya que todos los amigos cumplen su asistencia y se interesan por todo lo que está ocurriendo entre los amigos, para ayudar a cualquiera todo lo que pueden e inmediatamente implementan con hechos reales cada consejo que dan los maestros para el trabajo, etcétera, etcétera. Eso, misajín, ciertamente le afecta y le da fuerza para sobreponerse a su pureza o a su pereza. Recuerden que son dos. Eso sucede tanto cuando necesita despertar antes del amanecer, cuando es despertado, como durante la lección, que su cuerpo también está más interesado en las lecciones. Pues de otra manera, sería el retrasado de entre sus amigos. Igualmente, misajín, con cualquier cosa que concierne a la Kedushá, a la santidad, debe de tomarla más seriamente porque el cuerpo no puede tolerar la bajeza. Además, misajín, cuando su cuerpo observa a sus amigos, ve dentro de la razón que todos están trabajando para el Creador. Y entonces su cuerpo también le permite trabajar para el Boreolán. Y la razón, misajín, por la que el cuerpo le ayuda a trabajar para el Creador, como se mencionó, es que el cuerpo no está dispuesto a tolerar la bajeza. En lugar de esto, misajín, cada cuerpo tiene su orgullo y no quiere aceptar una realidad en la cual tu amigo es más grande que él. Así, misajín, cuando ve que los amigos están en un nivel más elevado que él, que el suyo, eso le provoca ascender en todos los sentidos. Si te está gustando este material, por favor, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. En Noam Elimelech, una plegaria previa a la plegaria, dice, guárdanos de la envidia al prójimo y que no entre nosotros en nuestros corazones envidia de otros, ni nuestra envidia a otros. Ponga atención, grábese muy bien esta plegaria. Dice, al contrario, permítenos a cada uno ver las virtudes de nuestros amigos y no sus defectos. Hay que mirar las virtudes de nuestro prójimo. Y que hablemos entre nosotros de manera que es honrada y digna ante ti. Y que no surja ningún odio de uno hacia otro. Elohim no lo permita. Refuerza nuestros lazos de Ahabá contigo,
como tú sabes, para que todo sea contento para ti. Este es nuestro principal objetivo. Y si no tuviéramos el ingenio de dirigir nuestros corazones hacia ti, tú nos enseñarás para que realmente conozcamos el propósito de tu buena voluntad. Grabes esa braja, te la voy a leer de nuevo. Guárdanos de la envidia al prójimo y que no entre en nuestros corazones envidia de otros, ni nuestra envidia a otros. Al contrario, permítenos a cada uno ver las virtudes de nuestros amigos y no sus defectos, y que hablemos entre nosotros de manera que es honrada y digna ante ti, y que no surja ningún odio de uno hacia otro. Elohim no lo permita. Refuerza nuestros lazos de amor contigo, como tú sabes, para que todo sea contento para ti. Este es nuestro principal objetivo, y si no tuviéramos el ingenio de dirigir nuestros corazones hacia ti, tú nos enseñarás para que realmente conozcamos el propósito de tu voluntad. Misajín, envidia positiva, no lo olvide, motor de crecimiento. Ya sabe, si todavía se pregunta qué es la envidia es cuando sientes al otro por encima de ti, cuando dependes de él, lo envidias desde el punto de vista de la Kabbalah, Misajín, donde todo se mide en medidas que son sefirot, son grados, son parsufín. Partimos de ello, Misajín. Hay un deseo pequeño, uno grande, uno relativo al otro. Está el amor, no lo olviden. El estado conjugado, el odio, el estado opuesto, etcétera, etcétera. Misajín, mis Javerín, en nuestro mundo todo es muy simple. Sin embargo, es confuso. La cualidad de la envidia se nos da para envidiar a los demás y ascender a través de ella, solamente. Es decir, Misajín, es una cualidad muy buena. En ningún caso debe de ser destruida. Tienes que envidiar a las personas buenas. Ponga atención, personas buenas. No a los malvados. No a los reshanin. Hay que envidiar a las personas buenas y grandiosas. Después creceremos también. Todo lo que hay en nosotros viene del Boreolán, no lo olvidemos. Así que no hay nada malo. Nuestras cualidades más terribles pueden extrapolarse y aplicarse correctamente. Los cabalistas enseñan, Misajín, que la envidia puede ser usada para elevarse espiritualmente. Si ves a alguien con cualidades elevadas y piensas, me alegra por esa persona, yo también quiero alcanzar eso. Esa sensación, Misajín, te impulsa a trabajar para crecer. No se olvide. La raíz espiritual y la función, la envidia, Misajín, proviene del diseño divino. Todas las cualidades humanas tienen un propósito en términos de la sefirot. La envidia se relaciona con el deseo de recibir más luz, no lo olvide, lo que puede ser muy positivo si se orienta hacia la conexión con el Boreolán. No se trata de eliminarla, sino de transformarla en emulación
constructiva. Aspirar a la grandeza espiritual sin resentimiento. Así que hasta aquí le voy a dejar este tema. Prácticamente es una reflexión para nuestras vidas. Con usted estuvo el Aj Yohanan. Por favor, suscríbase a este canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.